Bien, entonces tenemos aquí la sección 6.3. Veamos, ya estamos grabando y compartiendo o comparando los vectores de promedios de dos poblaciones. Bueno, seguimos siempre con este tema global, ¿verdad? En el cual estamos revisando los promedios de vectores y aquí vemos ciertas generalizaciones. Eh, Pues la verdad que estaba reflexionando un poco y en efecto todo ese material no es trivial, es bastante pesado, pero también lo veo bastante aplicable. Entonces, lo bueno es que las evaluaciones no las estoy haciendo muy pesadas, ¿verdad? Y más que todo por el hecho de que esta es la primera vez que estamos jugando este libro y eso está bien, ¿verdad? Eh, Compensar un poco eh, esa dificultad, por decirlo así. Bueno, entonces, un- una prueba de T cuadrado estadística para probar la igualdad de dos promedios de vectores de dos poblaciones multivariadas se puede desarrollar por analogía con el procedimiento univariado. Esta estadística T cuadrada está apropiada para comprobar respuestas de un conjunto de experimentos del entorno de un conjunto de experimentos, que es la población uno, con respuestas independientes de otro conjunto de otro interno experimental, que sería la población 2. La comparación se debe hacer sin controlar explícitamente la variabilidad de unidad a unidad, como es en el caso de la comparación por pares. Si es posible, las unidades experimentales deberían ser aleatorias, asignadas al conjunto de condiciones experimentales. Y este es uno de las situaciones más importantes en este capítulo, donde vamos a poder hacer estas comparaciones si se ha logrado asignar aleatoriamente las muestras a los distintos grupos. Ese es uno de los aspectos básicos de este capítulo, que se asignen de forma aleatoria. Entonces, la aleatoriedad hasta cierto punto va a mitigar los efectos de la variabilidad de unidad a unidad en comparaciones subsecuentes de tratamientos. A pesar de que algo de precisión se pierda relativo a la comparación en pares, las diferencias en las poblaciones, en el caso de dos poblaciones, ordinariamente aplican a colecciones más generales de unidades experimentales, simplemente porque la homogeneidad unitaria no es requerida. Entonces, como aquí lo indica, ¿verdad? Que la variación no es tan distinta, ¿verdad? Nosotros vemos Wikipedia, dice que el concepto de homogeneidad se refiere a la suposición de que las propiedades estadísticas de cualquier parte de un conjunto de datos globales son las mismas que en la otra parte. Lo mismo, algo parecido al asignamiento aleatorio, ¿verdad? Por eso es que eso es tan importante. Entonces, esto usualmente se refiere como homogeneidad unitaria. Eh, a pesar de que algo de precisión se pierde relativo a las comparaciones en pareja, las inferencias en las dos poblaciones ordinariamente se aplican a colecciones más generales de unidades experimentales, simplemente porque la homogeneidad unitaria no es requerida. Considere una muestra aleatoria de tamaño N1 de la población 1 y una muestra de tamaño N2 de la población 2. Las observaciones en P variables se pueden arreglar de la siguiente forma. Población 1, pues tenemos aquí el subíndice 1, ¿verdad? Y tenemos N1 muestras. Población 2, ahí tenemos la
el subíndice 2, ¿verdad? Y tenemos N2 muestras, el promedio y pues también las covarianzas. Vamos a ver en qué casos, por ejemplo, vamos a poder eh, agrupar las matrices de covarianza. En esa notación, bueno, el primer subíndice 1 o 2 denota la población como se las había identificado, ¿verdad? Queremos hacer inferencias acerca del vector promedio de la población 1 menos el vector promedio de la población 2, que sería mu sub 1 menos mu sub 2. Por ejemplo, vamos a querer responder la pregunta, ¿es mu sub 1 igual a mu sub 2? O equivalentemente mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. También si mu sub 1 menos mu sub 2 es distinto de 0, ¿cuáles componentes de promedio son diferentes? Con suposiciones tentativas, con pocas suposiciones tentativas, vamos a poder dar respuestas a estas preguntas. Y esto es muy importante, especialmente si tenemos aleatoriedad y también si tenemos una buena base de número de datos, ¿verdad? Si el N1, N2 son mucho más grandes que P, por ejemplo. Suposiciones referentes a la estructura de los datos. La muestra X11 hasta X1N1 es una muestra aleatoria de tamaño N1 de una población P variada con vector promedio μ1 y matriz de covarianza sigma 1. La muestra X2 1 a X2N2 es una muestra aleatoria de tamaño N2 para una población P variada con vector promedio μ2 y covarianza matriz sigma 2. También los sigma, los X1i y que va de 1 a N1, ¿verdad? Que sean independientes de aquella de la población 2. Veremos más tarde que para grandes muestras esta estructura es suficiente para poder hacer inferencias alrededor del vector de P elementos μ1 menos μ2. Sin embargo, cuando los tamaños de paso N1 y N2 son pequeños, más suposiciones se necesitan. Entonces, suposiciones más adelante, cuando N1 y N2 son pequeños, entonces, ¿qué suposiciones adicionales necesitamos si los tamaños de muestras son pequeños? Bueno, aquí el número 1 nos dice que las poblaciones vengan de una distribución normal multivariada y que tengan aproximadamente la misma matriz de covarianza. Lastimosamente no lo ponen así, ¿verdad? Sino que le ponen igual. Y ya después en los ejemplos vemos que a pesar de que las matrices de covarianza no son iguales, pero que sean cercanas indica. Entonces la segunda suposición de que las matrices de covarianza sean iguales es una condición mucho más fuerte de que de su contraparte, ¿verdad? Del número 1. Es más fácil de que ya sea o que sean normales o hagamos alguna transformación que nos haga que los datos sean normales. Bueno, sigma 1 es igual a sigma 2 igual a sigma y la sumatoria de los de las muestras menos su promedio en la población 1 y con ellas mismas, ¿verdad? Es un estimador de N1 menos 1 por sigma y parecido para la población 2, ¿verdad? Que esta sería una estimación de N2 menos 1 por sigma. Como consecuencia, podemos combinar la información de ambas muestras para poder tener una estimación de la covarianza común sigma. Y ya tenemos el concepto familiar ese agrupado, ¿verdad? En el cual estoy pues sumando la contribución de la covarianza de cada población entre los grados de libertad. Entonces, pues N1 menos 1 más N2 menos 1. Y aquí tenemos este resultado. Y ya que este término tiene N1 menos 1 grados de libertad y esta sumatoria N2 menos 1 grados de libertad, bueno, el divisor por eso es que tiene N1 más N2 menos 2, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que les mencionaba. Adicionalmente, apoyo para el procedimiento combinado viene de las consideraciones de que
tenemos una verosimilitud a una distribución normal multivariable. Y ahí en el ejercicio 611, al parecer, se ve un poco esto. Para probar la hipótesis de que μ1 menos μ2 es algún vector de diferencia delta sub 0, consideramos la distancia estadística al cuadrado de x1 barra menos x2 barra a delta sub 0. Ahora, valor esperado de x1 barra menos x2 barra es igual a valor esperado de x1 barra menos, ahí por linearidad, ¿verdad? Valor esperado de x2 barra igual a μ1 menos μ2, ya que la suposición de independencia anterior implica que x1 barra y x2 barra son independientes y por lo tanto que su covarianza es igual a 0. Entonces, pues la covarianza de la diferencia es la suma de las covarianzas de cada uno, que habíamos indicado que es sigma entre N1 y el otro sigma entre N2, y aquí ya los tenemos combinados. Entonces, ya que ese agrupado estimado sigma, vemos que esta cantidad es un estimador para la covarianza de la diferencia. Entonces, ya teniendo pues estimaciones del promedio y de la matriz de covarianza, podríamos ver si podemos crear ahí una prueba estadística. Y eso es lo que continúa, ¿no? De que la prueba de razón de verosimilitud de H sub 0, de que la hipótesis nula de que μ1 menos μ2 sea igual a delta sub 0 está basado en el cuadrado de la distancia estadística t cuadrado, y está dado por esta expresión. Entonces rechazamos si esta expresión es mayor que c cuadrado, donde c cuadrado es esta expresión. Eso es lo que nos dice el resultado 6.2. Aquí está el valor de c cuadrado en particular. Entonces, el resultado 6.2 nos dice que si los datos de la población 1 son una muestra aleatoria de tamaño N1, de normal μ1 sigma, y los datos de la población 2 son una muestra aleatoria independiente de tamaño N2, de la normal μ2 sigma. Entonces, pues es nuestra estadística t cuadrado y tiene una distribución de un factor por la Fisher. Por lo tanto, entonces podemos dar aquí una región de confianza a un nivel 1 menos alfa, donde este c cuadrado es precisamente esta expresión. Entonces, y la forma en cómo lo demuestran, bueno, pues notan de que x1 barra menos x2 barra es, pues agarran a cada elemento de los promedios, ¿no? Y ciertamente allí el primer grupo está dividido por N1 y el otro grupo está dividido por N2. Esto está distribuido como una normal μ1 menos μ2 y covarianza pues agrupada sigma por N1 a la menos 1 más N2 inverso. Entonces podemos seleccionar este vector C como 1 entre n y los otros elementos del vector C como menos 1 entre n2. Tenemos aquí la ecuación 423 que nos dice que n-1 por s está distribuido como una distribución Wishart. En este caso, n1 menos 1 s1 está distribuido como Wishart n1 menos 1 por sigma, y n2 menos 1 por s2 como Wishart n2 menos 1 por sigma. Por suposición, los x sub 1j y los x sub 2j son independientes, por lo tanto n1 menos 1 s1 y n2 menos 1 s2 también son independientes. n1 menos 1 por s1 más n2 menos 1 por s2 están distribuidos como una Wishart, donde tenemos la suma de los grados de libertad evaluado en sigma. Por lo tanto, nosotros tenemos que la estadística de t cuadrado sería la que está acá, la cual se entiende como la transpuesta de un vector aleatorio normal multivariado, una matriz aleatoria Wishart entre el número de grados de libertad y un vector aleatorio normal multivariado.
y esta matriz elevado a la menos uno, ¿verdad? Es normal cero sigma por la distribución Wishart entre la grado de libertad y aquí tenemos de nuevo la distribución normal. Entonces, el cual es una distribución t cuadrado que ya habíamos visto cuando n es reemplazado por n1 más n2 menos 1. Entonces, en el capítulo anterior, nuestro interés inicial en regiones de confianza para mi1 menos mi2, de lo anterior concluimos que mi1 menos mi2 está dentro de una distancia estadística cuadrada, t cuadrado de x1 barra menos x2 barra, constituye la región de confianza. La región es un elipsoide centrado en las diferencias observadas centradas x1 barra menos x2 barra y cuyos ejes están determinados por los eigenvalores y eigenvectores de ese agrupado o ese agrupado inverso. Y aquí pues tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Construir una región de confianza para dos vectores con distintas promedios. Tenemos 5 barras de jabón que se han manufacturado en dos formas. Las dos características que nosotros tenemos son X1 espuma y X2 suavidad. Entonces tenemos en total 100 jabones, ¿verdad? Los 50 primeros jabones, bueno, constituirían la población 1 y los otros 50 la población 2. Para cada una de las poblaciones tenemos estas dos variables y estos son los promedios y las matrices de covarianza. Y ahora lo que queremos es obtener una región de confianza del 95% para la diferencia de estos promedios, que consiste en una medición de espuma y una medición de suavidad. Y aquí dice que a pesar de que S1, la matriz de covarianza de la población 1, no es igual al de la población 2, pero son más o menos iguales. Aquí nada más que aquí hay 4 y aquí hay un 6, ¿verdad? Sí están cerca. Y aquí dice, por lo tanto, es razonable agruparlos. Entonces, realmente hubiera estado mejor escrito allá. Sí, hubiera indicado que las matrices de covarianza son parecidos y de alguna forma indicar más cuantitativamente cuándo es que estas dos matrices van a estar parecidas, pero parece de que en particular se busca mayor igualdad de los elementos que están en la diagonal, perdón, que no están en la diagonal y que se permite una mayor variación en los elementos que están en la diagonal. En este caso, la diferencia se da en la diagonal. Bueno, entonces al combinarlo, ¿verdad? Tenemos esta matriz de covarianzas agrupadas, 2, 1, 1, 5, la diferencia de promedios y tenemos una que sería el centro de la elipse de confianza. Calculamos los eigenvectores de y eigenvalores e eigenvectores de ese agrupado para obtener, bueno, aquí tenemos la ecuación característica, ¿verdad? Los lambdas aquí están calculados y aquí su forma numérica y ahora la búsqueda de eigenvectores y aquí tenemos estos dos eigenvectores. El resultado que vimos anteriormente nos da el estadística a ocupar, ¿verdad? Entonces aquí está este valor de c cuadrado, ¿no? Entonces por el resultado 6,2 que está aquí, ¿verdad? Tenemos ahí que 1 entre n1 más 1 entre n2 por c cuadrado es toda esta expresión que es acá, y al darle los valores, pues tenemos aquí los valores, todo eso es igual a 0.25, ya que F297.05 es igual a 3.1. Las elipses de confianza se extienden eh, a estas elongaciones, basado en la teoría que nosotros habíamos visto en álgebra lineal, ¿verdad? Con respecto a la distancia de estos ejes o semiejes. Y aquí tenemos la gráfica de la región de confianza que no incluye el cero. Una región de confianza al 95%. Y esto no incluye el cero. Eh, tenemos ahí los eigenvalores que nos dan la idea en qué direcciones están los ejes. Uno
quiero ver. 1.15 unidades en la dirección E1 está un eje y 0.65 unidades en E2. Bueno, sería todo, ¿verdad? Porque no dice el semieje. La elipse de confianza 95% se muestra acá. Claramente cero no está en la elipse y concluimos que los dos métodos de manufactura de jabones producen resultados distintos. Parece como que si los procesos producieran barras de jabón con la misma suavidad, casi la misma suavidad, pero en el segundo proceso tienen más espuma. Bueno, aquí no están los datos para que nosotros podamos ver, no están los datos, que pudiéramos echarle un vistazo a los datos, quizás están abajo. Eh, bueno, vamos a checar rápidamente realmente top data. Vamos a ver si está después esto. No, no está. Quizás en el conjunto de datos, vamos a ver, no hay, perdón, SOAP. No, tampoco no está en el documento de datos que le di. Bueno, lastimosamente no se tiene ese conjunto de datos. Y concluimos que los dos métodos de manufactura de jabón producen los mismos diferentes resultados. Ya habíamos leído eso. Ok, entonces vemos, perdón, estamos aquí, porque aquí puedo hacer anotaciones, en el otro no puedo hacer anotaciones. Ok, intervalos de confianza simultáneos. Es posible derivar intervalos de confianza simultáneos para los componentes del vector μ1 menos μ2. Esos intervalos de confianza se desarrollan al considerar las posibles combinaciones lineales de las diferencias de los vectores promedios. Se asume que las poblaciones multivariadas padres son normales con una covarianza común sigma. Entonces tenemos el C cuadrado que habíamos calculado anteriormente. Entonces con probabilidad 1 menos alfa, pues este intervalo de confianza cubrirá a traspuesta por μ1 menos μ2 para todo A. En particular, pues si nos vamos al iésimo variable, ¿verdad? Y vamos al promedio de la población 1 y el promedio de la población 2, entonces estas van a estar cubiertas por este intervalo de confianza. Aquí está la demostración, pero quizás no le vamos a dar ahorita mucha atención. Eh, Vamos a pasar de un solo aquí la observación para probar h sub 0 que μ1 menos μ2 es igual a 0. Las combinaciones lineales a sombrero prima de x1 barra menos x2 barra con vector de coeficiente a sombrero proporcional al inverso de la matriz agrupada x1 barra menos x2 barra, las cantidades para la diferencia de población más grandes. Es decir, de que t cuadrado rechaza h sub 0, entonces a sombrero transpuesta por x1 barra menos x2 barra tendrá un promedio distinto de 0. Frecuentemente intentamos interpretar los componentes de esta combinación lineal para eh, ambas situaciones y importancia estadística. Y ahora vemos un ejemplo de calcular intervalos de confianza simultáneos para las diferencias en los componentes de promedios. Aquí vamos a ver no solamente la diferencia como vector, sino que también la diferencia por componente. Entonces aquí dice tamaños de muestra distintos, ¿verdad? De las poblaciones. 45 en la población 1, 55 en la población 2, se tomaron de
eh, dueños de casas de Wisconsin con y sin aire acondicionado respectivamente. Eh, Dos mediciones de uso eléctrico en horas por kilowatt se consideraron. La primera es una medida del total del consumo en horas pico, X1, durante julio, y la segunda es una medida de el consumo fuera de horas pico, X2 en julio. Las estadísticas resúmenes nos las dan acá, ¿verdad? Entonces, el primero sería uso de aire acondicionado y el segundo, no, quiero ver, with and without air conditioning. Entonces, aquí estaría el promedio de estas 45 casas que tienen aire acondicionado y aquí, pues, los promedios de 55 casos que no ocupan aire acondicionado. Y aquí las matrices de covarianza. Solo que hay algo que no, me pareciera que fuera al revés. Aquí es con horas pico y aquí con, perdón, aquí es horas pico la primera componente y la segunda componente es fuera de horas pico. Y ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y por qué las cantidades fuera de horas pico son mayores que las cantidades en horas pico? Bueno, simplemente porque hay más horas eh, de consumo de fuera de horas pico, ¿verdad? Quizás estas horas picos podrían ser, por ejemplo, bueno, si están en verano, pues ciertamente quizás desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde y quizás algún tiempo en la noche, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche podría ser horas pico, ¿verdad? Entonces hay una cantidad menor de horas pico. Por lo tanto, la suma del consumo en esas horas no sería extraño que fuera menor que el consumo en horas eh, que no son horas pico, porque aquí hay más horas. Por eso es ese detalle. Entonces, y eso es lo que indica esta frase, esta oración, ¿no? Entonces ahora hallamos el intervalo de confianza simultáneo al 95% para las diferencias en los componentes promedio. A pesar de que aparece que hay de alguna forma una discrepancia en las varianzas muestrales, por propósitos ilustrativos procedemos al cálculo de las muestras agrupadas de la matriz de covarianza. Entonces, dice que hay una discrepancia mínima, pues hay una discrepancia, pero eh, bueno, sí hay algo de discrepancia. Entonces, pero dice que para propósitos ilustrativos igual los vamos a agrupar. Eso es lo que dice. Entonces lo agrupamos, calculamos ese cuadrado y nuestro estadístico es 6.26 y la diferencia de promedios, los intervalos de confianza al 95%, pues ya vimos el estadístico que ocupamos, ¿verdad? Entonces, para la primera componente no está cero y para la segunda componente tampoco está cero. Concluimos que hay una diferencia en el consumo eléctrico entre aquellos con aire acondicionado y aquellos sin aire acondicionado. También depende del año que se haya tomado eso, porque los aparatos están siendo cada vez más eficientes energéticamente. Entonces, en el pasado sí, el consumo de estos aparatos podría ser mayor diferencia. En particular, pues si estamos hablando de lugares que son helados, lo que al final consume más es el calefactor. Por aquí probablemente es un área donde no hay muchos días tan helados, ¿verdad?
concluimos que hay una diferencia entre el consumo eléctrico entre aquellos que utilizan aire acondicionado y aquellos que no tienen. La diferencia es evidente en ambos, horas pico y el consumo de no horas pico. Y aquí se ve, ¿verdad? Horas pico no considera cero, está bastante alejado de cero. Y aquí no horas pico, también la diferencia es clara. La elipse de confianza, 95%, para μ1 menos μ2, está determinado por los eigenvalores, por los pares de eigenvalor, eigenvector, lambda 1, E1 transpuesta, lambda 2, E2 transpuesta, y aquí tenemos la elongación de los ejes de la elipse. Para obtener una elipse de confianza 95%, μ1 menos μ2 se grafica en la siguiente página, ya que la elipse de confianza para las diferencias en promedios no cubre al vector 0, entonces rechazamos la estadística t cuadrado h sub 0, el cual es que los promedios es igual a 0 al nivel de 5%, y aquí se puede ver que no, definitivamente no incluye a 0. Después tenemos que los vectores de coeficientes para las combinaciones lineales más responsables para el rechazo es proporcional a la inversa de S agrupado inverso por x1 barra menos x2 barra. Los intervalos de confianza simultáneos de Benforroni al 100 por 1 menos alfa por ciento para las p poblaciones de las diferencias promedios son μ1i menos μ2i igual, y aquí están estos intervalos de confianza donde esto estadístico es el percentil superior 100 por alfa entre 2 percentil de la distribución T con N1 más N2 grados de libertad. ¿Y ahora qué hacemos para la situación cuando sigma 1 no es igual a sigma 2? No podemos hallar una distancia para medirlo como T cuadrado, cuya contribución no depende de sigma 1 desconocido y sigma 2 desconocido también. Hay una prueba de Bartlett que se ocupa para la igualdad de sigma 1 y sigma 2 en términos de varianza generalizada. Desafortunadamente las conclusiones pueden ser, nos pueden llevar a situaciones erróneas cuando las poblaciones no son normales. La no normalidad y las varianzas desiguales no se pueden separar con la prueba de Bartlett. También se va a ver un poco de esto en la sección 6.6, un método de probar la igualdad de dos matrices de covarianza que es menos sensitivo a la suposición de la normalidad multivariada, ha sido propuesto por Articu y Krishnan. Sin embargo, experiencias más prácticas se necesitan para que estas pruebas se pueda recomendar incondicionalmente. Sugerimos, sin mucho apoyo objetivo, de que las discrepancias de los órdenes sigma i, wi igual a 4 sub sigma 2 wi o viceversa, son probablemente serios. Es decir, y aquí está hablando más que todo de los elementos que están en la diagonal, ¿verdad? Que, bueno, solamente si es mayor que, si uno es más de 4 veces el otro, entonces porque sería serio. Esto sería cierto en el caso univariado. Obviamente el caso multivariado es más complicado. Por eso es que ponen la palabra probablemente. Sí sería un problema. Entonces el tamaño de las discrepancias son críticas en las situaciones multivariadas que probablemente dependen de una forma grande en el número de variables P. Una transformación podría mejorar las cosas cuando las varianzas marginales son muy diferentes. Sin embargo, para N1 y N2 grandes, podemos evitar las complejidades debido a las matrices de covarianzas desiguales. Entonces ya estamos entrando a la última parte del capítulo, de la sección, ¿verdad? Donde nosotros nos estamos ayudando cuando la cantidad de observaciones es grande. Entonces, y aquí vemos el resultado 6.4. Sea los tamaños de muestra tales que N1 menos P y N2 menos P son grandes, entonces una elipsoide de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento
para mi1 menos mi2 está dado por todos los mi1 menos mi2 que satisfacen esa prueba estadística, donde chi cuadrado alfa es el percentil sin alfaésimo de la distribución chi cuadrado con p grados de libertad. También intervalos de confianza simultáneos al 100% de las combinaciones lineales de A transpuesta por mi1 menos mi2 se dan por, bueno, esta expresión pertenece a ese intervalo de confianza. Aquí está la demostración, hay elementos que ya habíamos comentado, ¿verdad? Entonces no le vamos a poner ahorita mucha enfoque. La observación dice que si los tamaños de las poblaciones son iguales, entonces uno de los factores se disminuye a lo que es un medio y ese agrupado se minimiza lo que es ese agrupado por 1 entre n más 1 entre n. Con tamaños de muestra iguales, procedimientos de grandes muestras esencialmente son los mismos como los procedimientos basados en la matriz de covarianza agrupadas. En una dimensión se conoce bien que el efecto de las varianzas desiguales es menor cuando son iguales los tamaños de población y mayores cuando pues son muy distintos sus valores, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos de nuevo el ejemplo del consumo eléctrico, ¿verdad? Procedimientos de muestras grandes para inferencias alrededor de eh, las diferencias en promedio. Debemos analizar el consumo eléctrico de los datos discutidos en el ejemplo 6.4 utilizando el enfoque de muestra grande. Primero calculamos nuestro S agrupado, ¿verdad? Después los intervalos al 95%. Aquí creo que se debió haber puesto un A sub 1 transpuesto y aquí un A sub 2 transpuesto porque tenemos distintos vectores para, pero bueno, esa es nada más la observación que aquí hay un error, ¿verdad? Porque ponemos el mismo A, sin embargo el vector es distinto. Entonces, por los resultados anteriores, pues estos son nuestros intervalos de confianza y estos intervalos difieren muy poco de los intervalos con los procedimientos anteriores, por lo que el procedimiento de agrupación fue donde fue empleado, ¿verdad? Las pruebas estadísticas de t cuadrado para probar si las promedios son iguales son estos que habíamos visto. En este caso, t cuadrado da 15.66 y el valor de h cuadrado eh, en 0.05 con los grados de libertad, pues 5.99. Entonces, rechazamos H0. Rechazamos de que el consumo eléctrico sea el mismo. No importa si eh, es de la población que ocupa, eh, eh, perdón, no importando si estamos en horas pico o si no lo estamos. La diferencia de que ocupen o no aire acondicionado siempre se da. Las combinaciones lineales más críticas que nos dan un rechazo de H sub 0 tiene un vector de coeficiente A sombrero que es proporcional a esta expresión. En este caso, 0.041 y 0.043. Las diferencias de consumo eléctrico fuera de horas pico entre aquellos con aire acondicionado y sin aire acondicionado contribuyen más a la diferencia correspondiente en el consumo en horas pico para el rechazo de H sub 0. En particular, tenemos aquí, por el hecho de que tenemos un número mayor en la segunda componente de este estadístico. Una estadístico similar para t cuadrado es menos sensitivo a observaciones que están dentro de, para pequeños y muestras moderadas de tamaño han sido desarrolladas por Tico y Zinc. Sin embargo, un tamaño de muestra
que es moderado a grande. J-Links de cuadrado es bastante, muy bueno en el hecho de que no está afectado por pequeñas desviaciones de la normalidad y o la presencia de algunos datos atípicos. Una aproximación para la distribución de T cuadrado para poblaciones normales cuando los años de muestra no son muy grandes. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos ya, creo que este creo que es el último ejemplo. Vamos a ver aquí lo último. Uno puede probar la hipótesis nula que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a cero cuando las matrices de covarianza de las poblaciones son distintas o incluso si los tamaños de muestra, dos tamaños de muestra no son muy grandes, dada que las poblaciones sean normales multivariadas. Este es el requerimiento que estamos pidiendo, que sean normales multivariadas. Esta situación usualmente se llama el problema de Bernard-Fisher. El resultado requiere que ambos tamaños de la muestra N1 y N2 sean mayores que P, que es el número de variables. El enfoque depende de una aproximación a la distribución de la estadística T cuadrado que está acá, ¿no? El cual es idéntico a tener los estadísticos de muestras grandes vimos anteriormente. Sin embargo, en vez de estar ocupando la aproximación chi cuadrado para obtener valores críticos para probar la hipótesis nula, la recomendación se recomienda aproximar muestras más pequeñas por t cuadrado igual a esto, utilizando la distribución Fisher, donde los grados de libertad nu están estimados por las covarianzas muestrales, por las matrices de covarianzas muestrales utilizando esta relación. Entonces, este nu no necesariamente es un número entero, pero igual se puede ocupar como siempre sacarlo de la distribución Fisher, donde el menor entre un N1 y N2, donde nu está entre el menor de N1 y N2 y N1 más N2. Esta aproximación se reduce a la solución de Walsh de Bernard-Fisher para el caso univariado, con tamaños de muestra moderados y dos poblaciones normales, el nivel de aproximación al nivel alfa. Para las igualdades indican el rechazo de la hipótesis nula mu1 menos mu2 igual a 0, sí. Pues aquí tenemos el estadístico, donde los grados de libertad nu están dados por esta expresión. Este procedimiento es consistente con grandes muestras, procedimientos de grandes muestras en los resultados 6 y 4, excepto de que los valores críticos de h cuadrado están reemplazados por esta constante mayor. Similarmente, para aproximar regiones de confianza al 100 por 1 alfa por ciento están dados por mu1 menos mu2, tales que satisfagan esta desigualdad. Para poblaciones normales, la aproximación de la distribución T cuadrada está dada por las expresiones anteriormente vistas, usualmente nos dan unos resultados razonables. Y aquí vemos pues un ejemplo, la aproximación de la distribución T cuadrado cuando sigma 1 es distinto de sigma 2, a pesar de que los tamaños de muestras son grandes para los datos de consumo de datos que acabamos de ver, utilizamos estos datos para calcular el ejemplo 6.5 para ilustrar los cálculos que nos dan una aproximación de la distribución de T cuadrado cuando las matrices de covarianza son distintas. Primero calculamos lo que es 1 entre, bueno, ese 1 entre N1 y ese 2 entre N2. Aquí están ambos. Ya lo habíamos hecho antes también. Calculamos la inversa de su agrupamiento. Lo tenemos acá. Noten de que hay un factor aquí de 10 a la menos 4. Esto puede crear ciertas complicaciones numéricas. Consecuentemente, este cálculo llega a ser esta matriz y completando, pues ahí tenemos los otros cálculos. Calculamos el valor de nu y pues tenemos finalmente que nu es 77.6, un número que no es entero, pero que siempre se puede ocupar con la distribución Fisher.
Y a un nivel alfa igual a 0.05, pues los valores críticos son de 0.32. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, como t cuadrado es 15.66 y es mayor que ese número, rechazamos la hipótesis nula que los promedios, los vectores de promedio son iguales a cero, a nivel 5%. Esta es la misma conclusión que habíamos obtenido con el procedimiento de muestras más grandes. Eh, y aquí pues nada más indica de que esta distribución Fisher se puede definir con grados de libertad que no son enteras, en este caso 77.6. Bueno, y básicamente esta es la sección de hoy. Eh, para que la siguiente semana pues podamos terminar el capítulo 6. Ese sería el objetivo de la siguiente semana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, entonces realmente aquí los problemas se están limitando a tratar de ver cuáles son los estadísticos, las pruebas estadísticas ocupadas, ¿verdad? Aquí vemos varias y yo no creo de que en las otras versiones del curso se vean todas esas pruebas estadísticas, pero a mí me parecen muy interesantes y lo bueno es que pues el tiempo que se les da en el examen pues es el apropiado para que puedan seleccionar el método correcto. Entonces, bueno, pues eso era lo del día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esa sección 6.3. Sí De es mi parte, pesado. Ok, excelente. Sí, es pesado. Hoy estaba hablando con un compañero, como tuvimos ahí una actividad en la U, ¿verdad? Entonces, sí, Roberto Gámez, y en realidad sí me indicó de que ese es de los cursos más pesados en estadística, así de que, pero bueno, con mayor experiencia pero se podrá presentar mejor esos ejemplos. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y pues les deseo que pasen un feliz día y nos veremos hasta la siguiente semana. Y buen provecho si van a almorzar. Nos vemos entonces. gracias igual.